¿Cómo hablar con fluidez y sin trabarte? Vamos con el primer punto. Se trata de practicar con trabalenguas. Esto que hacíamos de pequeños es una de las mejores herramientas que puedes aplicar ahora como adulto y que te va a permitir expresarte muchísimo mejor y de una forma totalmente clara. Te voy a dejar aquí en la descripción un enlace donde vas a poder encontrar algunos de los trabalenguas que más me gusta practicar para que tú también lo hagas. Lo único que va a variar algunos detalles. Cuando estés leyendo los trabalenguas, primero quiero que lo hagas de una forma más lenta. Te pongo el ejemplo. 3 tristes tigres tragan trigo en un trigal. Esta sería tu fase de calentamiento. Lo haces un par de veces, 3 veces, hasta que ya te sientas cómodo al mencionar correctamente cada palabra. Lo importante es que no te trabes. Si te trabas, lo vuelves a intentar, pero te repito, de forma lenta. La segunda fase es hacerlo masticando las sílabas, moviendo mucho la musculatura facial. Te pongo el mismo ejemplo. 3 tristes tigres tragan trigo en un trigal. Lo volvemos a repetir un par de veces. 3 tristes tigres tragan trigo en un trigal. La siguiente fase, la fase 3, será leerlo de una forma un pelín más rápida, quizá a una velocidad normal. 3 tristes tigres tragan trigo en un trigal. 3 tristes tigres tragan trigo en un trigal. Y de nuevo lo haces 2 a 3 veces. Y ya la fase más difícil, que sería la última, es cuando eres capaz de hacerlo, ojo, masticando bien, porque es importante que se mueva la musculatura, pero de forma rápida. Por ejemplo, 3 tristes tigres tragan trigo en un trigal. 3 tristes tigres tragan trigo en un trigal. 3 tristes tigres tragan trigo en un trigal. ¿Cuál es el objetivo de masticar? Conseguir que no te olvides que estás ejercitando la dicción, y al final es un pequeño truco que va a permitir que cada vez que emitas esas palabras lo consigas hacer transmitiendo de forma correcta cada una de las sílabas, provocando que se te entienda de manera magistral. Puedes hacerlo con otros trabalenguas. El cielo está enladrillado, ¿quién lo desenladrillará? El desenladrillador, que lo desenladrille, buen desenladrillador será. Tal y como tú quieras. Como te he dicho, te dejo un enlace aquí en la descripción para que puedas practicar los trabalenguas. El segundo truco para mejorar tu dicción y fluidez consiste en leer en voz alta. Voy a elegir uno de los textos de mi segundo libro, Persuasión y Poder, que ya puedes conseguir en Amazon. Te dejo también el enlace en la descripción para utilizarlo de ejemplo. Nos vamos, por ejemplo, al capítulo 2, Steve Jobs, la inocencia y los pecados capitales, y lo que vamos a hacer ahora al leer es, de nuevo, a velocidad lenta, masticando cada palabra, que se entienda muy bien, sin prisa. Steve Jobs nació en San Francisco el 24 de febrero de 1955 sin saber que venía a revolucionar la historia de la comunicación y de la oratoria moderna. Como has visto, lo que he hecho ha sido leerlo masticando cada una de las palabras y de esta manera ya estamos practicando mucho la dicción. Lo que haremos después será leerlo a una velocidad más rápida, pero siempre que se te entienda. En el momento en el que detectes que hay alguna palabra que hace, por ejemplo, Steve Jobs nació en San Francisco, ahí cortamos y lo volvemos a intentar. Cada palabra tiene que tener su presencia y es importante que lo hagas bien. Lo hacemos rápido. Steve Jobs nació en San Francisco el 24 de febrero de 1955 sin saber que venía a revolucionar la historia de la comunicación y de la oratoria moderna. El cofundador de Apple, junto con Steve Wozniak y Ronald Wayne, lo que hacemos es leer rápido y avanzando. Por tanto, practicando la lectura vas a conseguir dos cosas. Primero, leer libros, que es una cosa muy positiva, pero además practicar la dicción y la fluidez que tienes al hablar. El tercer truco, además, es algo que puedes aplicar ahora mismo, en este momento, porque seguramente estés utilizando un dispositivo móvil para ver este vídeo. Lo que te recomiendo es que te grabes. Coge tu teléfono, ponte en modo selfie y trata de hacer un discurso total y absolutamente improvisado, sin ningún tipo de objetivo. El mensaje no tiene que ser perfecto ni nada. Lo único es que vas a hablar de la forma más fluida posible. Pongo entre comillas porque todavía no sabrás si lo haces fluido o no, pero lo que tú consideres lo más fluido posible, y después, y esto es lo importante, quiero que analices ese vídeo, que analices tu intervención. Y te vas a fijar en dos cosas. Lo primero, quiero que detectes la capacidad que tienes de que cada palabra se entienda por sí misma, que haya fluidez, que las sílabas se noten únicas e independientes, y que anotes cada una de aquellas palabras en las que te has trabado. ¿Por qué? Porque tú imagínate que te trabas, por ejemplo, en serrería. Fui el otro día a la serrería y haces un serrer, por lo que sea, ese fonema se te atasca y la vas a anotar.
porque esto lo veremos más adelante, y es que vamos a trabajarlos de manera aislada. Pero quédate hasta el final del vídeo y te explico este truco, pero ve anotando cada una de las palabras. Y lo segundo, ya que te has grabado y que vamos a analizar, es si haces muletillas o no. En el momento en el que detectemos que hagas alguna muletilla, también lo vas a anotar en una hoja aparte, y después hay muchos vídeos en los que te explico en mi perfil cómo eliminarlas, pero es muy importante que las vayas anotando para tener muy claro el número de muletillas que haces actualmente. El cuarto truco también tiene que ver con la lectura y, por ejemplo, podéis utilizar mi primer libro, Descubre el arte de hablar en público, que es el que vamos a utilizar como propósito. Por ejemplo, nos vamos a la página 85 sobre dar la espalda al público. Y lo que vais a hacer aquí en este truco es modificar la velocidad durante la lectura, de forma completamente azarosa, mientras consigues transmitir de forma fluida y elocuente cada palabra. Vamos con el ejemplo. Dar la espalda al público es uno de los errores que siempre me encuentro cuando alguien realiza una presentación. Muchas veces los ponentes dan la espalda a su audiencia porque quieren repasar lo que indica su presentación o sencillamente vuelven atrás para recuperar una posición previa. Cuando esto sucede, existen momentos en los que parte de tu audiencia pierde la conexión contigo y únicamente es capaz de escuchar tu voz y tu mensaje. Esto que parece una locura, y es posible que te vuelvas un poquito loco mientras lo estés practicando, está trabajando de forma directa en tu capacidad de comunicarte de forma clara y fluida. ¿Por qué? Porque si eres capaz de hablar de una forma rápida y consiguiendo que se te entiendan en cada una de las sílabas, serás capaz de hacerlo a una velocidad normal, pero tienes que tener también la capacidad de hablar lento, porque no solo vas a conseguir mejorar tu dicción y tu fluidez, sino que además estarás trabajando tu capacidad de generar movimiento en tu voz, que si puedes ascender, que si puedes avanzar, que si puedes retraerte, que si puedes hacerlo más agudo, más grave, en fin, vas a aprender a modular tu voz en un ejercicio que podemos considerar un 2x1. Trabajar dos técnicas con una sola dinámica. El quinto truco además es muy interesante, lo puedes hacer de dos formas, o bien con una cámara donde veas también cómo lo haces, por ejemplo, ahora voy a mirar la pantalla y serviría de espejo, y si no, lo puedes hacer en un espejo normal y corriente. Lo que vas a hacer es practicar un discurso, pero mirando muy bien cómo se mueven tus labios, siendo consciente de este movimiento. ¿Por qué? Porque cuando tú te ves en acción, fuerzas todavía más la máquina a trabajar esa dicción. Voy a bajar la mirada a pantalla simulando un espejo con vosotros. Lo que haría es mirarme y empezar. En este vídeo voy a potenciar mi dicción haciendo que cada una de las sílabas que salen de mi boca tengan presencia y tengan su sentido y su buen sonido, para que la persona que me escuche esté todo el tiempo atenta y sea capaz de escuchar todo esto sin ningún tipo de esfuerzo. Gracias a este ejercicio estarás moviendo mucho la musculatura, fortaleciéndola, trabajando la memoria muscular, para que después cuando hables en un entorno normal del día a día no tengas que hacer el esfuerzo de recordar todo esto, sino que va a salirte completamente solo gracias a haber trabajado este tipo de recursos. Por tanto, lo puedes hacer tanto en espejo como mirando una pantalla cuando te estés grabando. La ventaja de hacerlo con una grabación es que después vas a ser capaz de hacer una de las cosas que te he recomendado en uno de los puntos anteriores, que es analizar la fluidez de tu mensaje y analizar el número de muletillas que has hecho. Por tanto, de nuevo, otro ejercicio 2x1. El sexto truco que te va a ayudar mucho a mejorar la fluidez y dicción es analizar e imitar a oradores que te gusten mucho y que sean famosos por su capacidad de transmitir las palabras de una forma muy potente. En el mundo anglosajón podemos tomar nota, por ejemplo, de un Barack Obama que es capaz de articular muy bien sus palabras. En el mundo español tenemos, por ejemplo, a Mario Conde, que ahora ha vuelto a hacer muchas entrevistas y es un orador nato, le sale muy bien y es capaz de transmitir con muchísima fluidez sus mensajes. Un Pablo Iglesias, más en la época de 2015, que siempre ha hablado de una forma muy correcta y muy coherente. Al final, encontrar el orador que más te guste. No tiene por qué ser del mundo de la política, sino que también podéis buscar empresarios, podcasters, instagramers, cualquier persona a la que consideréis un buen comunicador y que es capaz de transmitir esas palabras de forma efectiva. Tratad de analizar sus vídeos y, como práctica, imitad sus formas de actuar, imitad sus formas de representar el mensaje. ¿Por qué? Porque así cuando tú le estás imitando, estás copiando e interiorizando aquellas formas particulares de expresión que te gustan y que vas a poder incorporar, ojo, en tu estilo. Nunca quiero que lo copies de una forma tan directa como para parecer esa persona, sino que aquellos elementos más positivos del otro
los incorpores en ti mismo, pero manteniendo tu estilo. Un séptimo punto, y que además es fantástico no solo para la dicción, sino para el día a día, es hablar también con sinónimos. En lugar de utilizar siempre las mismas palabras, trata de encontrar sinónimos para tener un vocabulario mucho más culto, pero además una capacidad de dicción mucho mayor. Por ejemplo, leyendo el libro podríamos encontrar, además de los datos, podemos incluir investigaciones. Por ello verás que en muchas ocasiones, cuando se comunica un mensaje político, entre otros, se mencionan encuestas, barómetros. Vamos a modificarlo con sinónimos. Además de los datos, podemos presentar investigaciones. Por ello, verás que en ocasiones, cuando se transmite un mensaje político, entre otros, se hace mención a encuestas, estadísticas, y ya estamos cambiando algunas palabras para utilizar nuevos elementos y recursos. Lo puedes hacer tanto leyendo, pero también lo puedes hacer buscando de forma directa sinónimos. Por ejemplo, una palabra que te cuesta, periódico, buscas sinónimos y te puede salir rotativo o diario. El octavo truco es muy intenso y muy efectivo. Consiste en improvisar un discurso donde solamente tienes 30 segundos, porque cuando estás improvisando no eres capaz de identificar todos aquellos elementos que vas a compartir en tu mensaje. No te lo has podido preparar y, por tanto, estamos hablando de una dicción base, porque cuanto más la preparas, más eres capaz de anticiparte y de sacar mejor esos fonemas. Sin embargo, cuando estás improvisando no tienes esos mismos recursos y ahí es donde queremos llegar. Por lo tanto, puedes hacerlo sobre cualquier tipo de tema, pero en tan solo 30 segundos tienes que hacer un discurso completo, con introducción, con su desarrollo y su conclusión. Imaginemos el vehículo eléctrico. Entonces, sobre el vehículo eléctrico tienes que hablar, me lo invento, de las 3 principales características y ventajas que tienen. En 30 segundos. ¿Cuántos de vosotros tenéis aquí un coche eléctrico? Una de las mayores revoluciones en la historia reciente, aunque es un invento de hace ya unos cuantos siglos. Hay 3 ventajas principales en esta movilidad moderna en la que nos encontramos hoy. Y de ahí terminamos con los 3 puntos, una conclusión y en 30 segundos. Lo que vas a conseguir es que te vas a grabar, luego te analizas y esa dicción se va a transmitir bajo toda la presión del mundo, porque ya en este octavo truco estamos llegando al límite de tus capacidades. El noveno truco es muy interesante porque vamos a traer las frases más complejas que vas a tener que introducir en tus discursos. Por ejemplo, una de las frases complicadas sería: hace unos días fui al fisioterapeuta para que revisara mi esternocleidomastoideo porque estaba un poco cargado, ya que había caminado en distintos picos complicados tras leer todas las mañanas el periódico favorito tras ir a la serrería. He dicho una cosa que puede no tener nada de sentido. Correcto, lo que buscamos es encontrar aquellas frases que para nosotros nos parecen complicadas y llevarlas a la práctica de una manera mucho más intensiva. Gracias a esto vas a conseguir comunicar de forma fluida incluso en las peores condiciones. Y por último, el 10º truco, nivel alto y elevado, es la simulación de entrevistas, donde vamos a combinar la dificultad de los 9 puntos anteriores en un único punto que sería el 10º. Consiste, como te digo, en simular entrevistas. ¿Por qué? Porque vas a conseguir que una persona, o lo puedes hacer preparándotelo con antelación si no tienes a nadie, aunque es más efectivo que no conozcas las preguntas. La otra persona, el interlocutor, te hará preguntas difíciles y tendrás que responder así de rápido, sin pensar. El objetivo es ponerte en la misma tesitura de tensión que hemos trabajado en puntos anteriores, pero con preguntas complicadas. Y además tienes que ser capaz de responder mirando a los ojos a tu interlocutor y grabando también, o bien el audio por tu facilidad, o también el vídeo si tienes la opción. Pero grabado, tiene que quedar documentado para después proceder a su análisis. Entonces te pueden preguntar: oye, Fernando, ¿y cómo ves el futuro del mundo dentro de unos cuantos años? Tú no tienes ni idea de cómo seguir, pero entonces improvisas esa respuesta tratando de trabajar la fluidez. Y una vez termines la respuesta, el entrevistador te hará otra más difícil todavía. Y sigues, y sigues, y sigues. De esta manera conseguimos optimizar tu capacidad de transmitir la información de forma fluida y sobre todo que el público te pueda entender y no haya ningún momento en el que digan: no sé qué es lo que ha dicho aquí porque no me ha quedado claro. Y hasta aquí los trucos. Soy Fernando Miralles y ha sido un placer ser de nuevo tu profesor en este vídeo. Nos vemos en los siguientes.